Saludos cordiales, sean todos ustedes bienvenidos, especialmente los televidentes de las islas de Tenerife, La Palma y La Gomera. Y también nuestra más cordial bienvenida a los participantes en el debate de hoy. Nos acompañan don Fernando Rodríguez, coordinador del programa de Bolsa Joven de la Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda del Gobierno Autónomo. Don Fernando, bienvenido. Bienvenido, gracias. También nos acompaña y va a debatir doña María del Carmen Cruz Hernández, mujer con hipoteca. Doña María del Carmen, bienvenida. Muy buenas noches. Don Juan Lorenzo Martín Hernández, subdirector de negocios de Caja 7. Don Juan Lorenzo, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Y nos acompaña asimismo don Jorge Violán Acevedo, agente de la propiedad inmobiliaria colegiado. Bienvenido, don Jorge. Muy bien, muchas gracias. Bien, en el transcurso sí que queremos recordar, como siempre, algunas de las señas de identidad de Canal 8. Todos ustedes las saben, pero no está de más el repetirlas. Canal 8 es un canal de capital tinerfeño, 100% canario. También su línea editorial es pluralista y en audiencia somos los segundos de los locales de la provincia de Santa Cruz de Tenerife y los terceros del archipiélago. Ya han visto el título del debate de hoy. El debate de hoy es sobre las viviendas y las hipotecas, un asunto que ocupa y preocupa a muchas familias, sobre todo jóvenes, y a otras que no son familias, pero que no han constituido familia, pero que sin embargo también están, digamos, de alguna manera afectados por este asunto. Vamos a tratar de aportar, de que los invitados de hoy pues nos aporten claves, que nos aporten documentación, que nos aporten más información, porque la información ayuda muchas veces, en muchas ocasiones, esperemos que también en esta, si no a solucionar, por lo menos a suavizar o a racionalizar o a buscar mejores soluciones a los problemas, ¿no? Esto puede ser un problema y entonces vamos a buscar medios para, de alguna manera, minorarlo. El transcurso del programa, queremos agradecerlo también, escucharemos declaraciones de don Pablo Matos, diputado del Partido Popular por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, y de don Jerónimo Barrera Hernández, delegado de AUSBAN, de la Asociación de Usuarios de la Banca en Canarias. En la parte final, pues escucharemos a la ciudadanía que se pronuncia sobre la opinión que le merece la subida de las hipotecas. Como siempre, les invitamos a ustedes a participar en el debate, si así lo desean, a través del correo electrónico. Tienen a pie de pantalla en estos momentos la dirección. Bien, pues les animamos a que participen, a que actúen, a que expongan sus puntos de vista, que pueden coincidir o no con los que aquí se expongan en este debate. Y como es habitual, vamos a iniciar el debate con un informe muy genérico, pero un informe elaborado por los servicios informativos de Canal 8. Vamos a escuchar ese informe. Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho. De este modo proclama la Constitución española vigente en su artículo 47 el derecho fundamental de la vivienda. No son pocos quienes, agarrándose a la supremacía de la norma, ponen el grito en el cielo preguntándose qué significa tener ese derecho cuando el precio de una vivienda se ha convertido en el escollo más insalvable de las clases económicas media y baja españolas, y dónde están esas medidas que desde los poderes públicos faciliten a las familias el acceso a un lugar para vivir. Lo único que conocen los miles de españoles que cada año tienen la osadía de embarcarse en la compra de una vivienda es que las hipotecas son cada vez más difíciles de afrontar. Los precios suben, los tipos de interés se disparan y la queja generalizada es que los sueldos no se incrementan en la misma proporción. De las hipotecas a 20, 30 o 40 años se ha pasado a hablar ya de dejar como herencia a los hijos el terminar de pagar la casa de uno mismo. Y es que aunque parezca paradójico, el plazo de las hipotecas en ciertos casos va más allá de la esperanza de vida media de los ciudadanos.
Según datos del Instituto de Estadística de Canarias, en los últimos 12 años el precio del metro cuadrado de la vivienda libre se ha triplicado en nuestra comunidad. Pero aún así, en 2006 se terminaron más de 27.000 viviendas nuevas y en 2007 todas se indicar que la cifra alcanzará un índice similar. La limitación del territorio insular es otro de los hándicaps con los que nos enfrentamos en Canarias a la hora de adquirir una vivienda. Las islas capitalinas parecen tener ya avisos de superpoblación y los planes de ordenación urbanística han tenido que salir a la palestra. Los suelos urbanizables son cada vez más restringidos cuando no se han tenido que recalificar terrenos que antes no estaban declarados como tales, factores que influyen decisivamente en el incremento de los precios. Las entidades bancarias, jueces y parte de toda esta coyuntura también tienen mucho que decir, tanto como ser quienes conceden o no las hipotecas y mantienen vivos los mercados inmobiliario y financiero. Son los bancos generalmente los encargados de dar a cada persona o familia la posibilidad de disponer de una vivienda y al mismo tiempo de endeudarlos por largo periodo. El hecho de que para meterse en la compra deba hacerse una entrega inicial de determinado porcentaje de la tasación conlleva además que los compradores se ahoguen en un nuevo préstamo independiente del de la hipoteca propiamente dicha. Las supuestas subvenciones para acceder a la vivienda parecen no resolver por completo todas estas dificultades. Unos las venden como garantía de un gobierno preocupado por la sociedad y otros las tildan de pura propaganda electoral. ¿Pero existe algún tipo de ayuda que satisfaga realmente a todos y cuantos buscan tener su propio hogar? Bien, esas son las preguntas que quedan en el aire para el debate, por si acaso tienen posible contestación, que seguro que la van a tener. Otra cosa es que ustedes, que estamos seguros, pues las fundamentarán para que sean unas respuestas convincentes, ¿no? Bien, don Fernando, usted tiene la palabra en primer término. Decir que, bueno, todo lo que han planteado en el informativo, en este informe, en este documental que ustedes nos han presentado, no deja de ser cierto, sin duda. Es decir, ha apuntado muchos de los datos que aquí dicen. Yo creo que hay que añadir algunas cosas más. Hay que decir, en primer lugar, que siempre hay que vincular lo que es la subida del precio de la vivienda o el precio de la vivienda en este momento con la subida también del tipo de interés de referencia más utilizado, que es el Euribor. Pero también hay que pensar, y lógicamente siempre va unido a lo otro, en la precariedad laboral, es decir, en la estabilidad laboral, sobre todo en la parte que a nosotros nos toca más, que son los jóvenes, y en la capacidad de pago, que lógicamente jóvenes que hasta hace 5 o 10 años, con los sueldos de aquella época, eran capaces de afrontar una hipoteca y que en estos momentos los sueldos efectivamente lo más que pueden subir son por el IPC y realmente el IPC está muy por debajo, lógicamente, de lo que está subiendo el Euribor, ¿no? Es una dificultad que nos encontramos nosotros a diario prácticamente en todas nuestras oficinas de bolsa de vivienda y que efectivamente no es tanto quizás, o sí lo es, el precio de la vivienda, pero que también a veces también chocamos con la estabilidad laboral, con el empleo. Más dificultades, ¿no? Más dificultades añadidas que cuando tú haces la comparativa y compruebas si esa persona es capaz o no de llegar a pagar una vivienda y acceder a ella, pues en ocasiones tenemos ese problema. Hay otro problema añadido que es la capacidad de ahorro. Cuando vivimos al límite, es decir, tenemos un sueldo que prácticamente nos llega para vivir casi en el límite del mismo y cuando llegamos a final de mes prácticamente estamos ya con el sueldo prácticamente finalizado, pues la capacidad de ahorro es muy complicada. Sobre todo cuando a lo mejor hay jóvenes que incluso se han decidido independizar previamente antes de comprar una vivienda y han decidido, por ejemplo, el alquiler. Alquilar y al mismo tiempo poder ahorrar para la compra de una vivienda suele ser complicado. Yo no quiero entrar ahora en las medidas y soluciones que desde el Gobierno de Canarias se vienen haciendo desde el año 2001. No es algo novedoso, sino se viene haciendo mucho tiempo, pero sí que quería apuntar esas dos cuestiones. Bien. En la realidad, ¿no? Usted tendrá ocasión en el transcurso del debate, de todas maneras, de exponer lo que ha hecho o lo que ha dejado de hacer el Gobierno de Canarias, ¿no? Bien, doña María del Carmen Cruz, adelante. Como una de las personas que compone afectada y joven, pues es dentro de este grupo que actualmente pues es factor fundamental y es punto de vista hasta político para en cierta manera pues cobrar votos en la hora y que está muy al tope esto por las ayudas, las subvenciones que pueden otorgar los gobiernos. Pues en el mes de abril, va a ser 6 meses,
fue beneficiada con la Bolsa de Vivienda Joven a través de su hipoteca, que es a través de las entidades, una colaboración que tienen las entidades, ciertas cajas de ahorros con el gobierno de Canarias, y donde establece ciertas facilidades de pago y acceder a una vivienda que por los momentos nos va bien. Muy bien. Bien, don Juan Lorenzo. Muy bien, buenas noches. Bueno, en el reportaje que hemos visto, un poco se dice a los bancos, o un poco se acusa, entre comillas, a los bancos de esa hipoteca o esa carga financiera durante mucho tiempo, ¿no? A mí me gustaría dejar claro una cosa, es que los bancos lo que hacemos es financiar las inversiones que nuestros clientes nos solicitan y que muy poco podemos influir en el precio de la vivienda, ¿no? Entonces nosotros lo que intentamos es que, bueno, personas que quieran acceder a una vivienda, clientes nuestros o clientes de cualquier otra entidad dentro del sistema financiero, pues lo que se hace es financiar esa vivienda. En la parte que sí nos pueden achacar un poco de esta complejidad o de este aumento un poco de las cargas financieras que están afectando a las unidades domésticas, a las unidades familiares, bueno, pues sí está lo que es el tipo de interés. Está claro que llevamos un par de años, desde el año 2000, que tenemos el máximo histórico del Euribor en el 5,28, a partir de esa fecha empezó a reducirse el Euribor hasta en los últimos meses, donde ya estamos teniendo pues una subida yo creo que importante. Ahora mismo tenemos el 4,72, el último Euribor publicado. Pues en este tiempo, en este intervalo de tiempo, la verdad que los tipos de interés han bajado bastante y un poco pues han hecho que, bueno, pues que se financien un montón de operaciones, un conjunto de hipotecas en toda la ciudadanía. Y lógicamente ahora sí es cuando se está viendo un poco pues la complejidad y el aumento de esas cuotas mensuales dentro de la unidad familiar, ¿no? El tema es, bueno, pues como hemos dicho, es seguir viendo y analizando un poco este proceso. Tendremos tiempo en el debate de un poco dar esas soluciones posibles a las unidades familiares, ¿no? Muy bien, don Jorge Viola. Muy bien, bueno, pues un poco en el papel que desempeño en este momento, representando al colegio, el ilustre Colegio de Agentes de la Propiedad de Santa Cruz de Tenerife y miembro también del Consejo Canario de Agentes de la Propiedad, digamos que el gremio profesional de agentes es el que está en la intermediación entre las propiedades de bienes inmuebles y el mercado, es decir, los ciudadanos, ¿no? Obviamente estamos en un entorno global, ¿verdad?, donde estamos prácticamente sometidos a una variable de incertidumbres constantes y tenemos que tener un poquito, manejar información, o manejar datos procesados para tener una información de calidad y sacar de eso, pues digamos, unas conclusiones, un conocimiento, una utilidad que sirva para contribuir como agente de la propiedad, que la opción para la adquisición de una vivienda sea la mejor. Hay que tener en cuenta además que, hombre, una vivienda es un negocio posiblemente el más importante que hacemos los ciudadanos, ¿verdad?, como personas en un entorno que pretendemos un estado de bienestar. La operación de una compra-venta de vivienda es, digamos, la operación más significativa dentro de la vida, típicamente por la magnitud económica, ¿no? Y por tanto, esto tiene una afección muy importante o tiene una trascendencia en la calidad de vida que va a tener ese ciudadano que compra una vivienda, ¿no? Entonces, obviamente estamos en una incertidumbre, los consumidores están en una incertidumbre también muy importante, desde el plano financiero, que digamos también, desde el plano político también, estamos todos interesados en poner un poquito de sosiego. Obviamente no se va a conseguir un sosiego pleno y absoluto, ni mucho menos con esta tertulia, pero obviamente sí va a contribuir, ¿no?, a poner datos e información en el conocimiento general de las personas para que tomen opciones de calidad. Tanto en el producto del bien, es decir, del apartamento, del piso, para su compra, para su estancia familiar, y por otro lado también que sepan cuántas herramientas se pueden manejar en la financiación, porque obviamente si no hay financiación, las capacidades de endeudamiento de las personas no tienen ese ahorro suficiente como para hacer frente sin hipoteca a la adquisición de una vivienda. Bien, yo antes de continuar sí que quería introducir, si ustedes me lo permiten, una variable para que de alguna manera cualquiera de ustedes o todos, como quieran,
aclaren esta situación. En los últimos informes que en los 2 últimos años se han dado sobre la situación inmobiliaria en España en general, ha habido tanto informes de expertos de Naciones Unidas como de la OCDE como de la Unión Europea, en el sentido de que ya de entrada el precio de la vivienda en España está inflado en una media de un 30%, ¿no? A partir de ahí, una media. Y bueno, los distintos organismos internacionales lo que sí han sugerido al gobierno o a las administraciones públicas, en el caso de España, gobierno estatal, gobiernos autonómicos, etcétera, pues han sido medidas, digamos, de moderación en ese sentido de los precios, en la medida de lo posible, en primer lugar. En segundo lugar, morigeración, introducir morigeraciones, por decirlo de alguna manera, para los constructores, para los promotores, etc. Lo voy a decir con otras palabras más crudas, que en la vivienda, en la construcción de viviendas, en la salida de viviendas al mercado, pues los promotores no tengan los beneficios tan altos que la actualidad tienen, ¿no? ¿Ustedes querían pronunciarse sobre esos 2 pequeños asuntos? Bueno, ¿Alguno de ustedes? Con respecto al precio de la vivienda, bueno, puede estar inflado o no. Desde el punto de vista, financiero, hay un tema, y es que nosotros nos basamos fundamentalmente en el precio de vivienda en tasadores colegiados por el Banco de España, ¿no? Entonces, básicamente, y de una forma fundamental, nos basamos en el precio que nos dan esos agentes autorizados que tasan nuestras propiedades, o las propiedades que luego son objetos de hipoteca por parte de las entidades financieras, ¿no? En ese sentido, conozco informes como los que usted acaba de mencionar, donde hablan de esa burbuja inmobiliaria determinada, pero lo cierto y lo claro está es que los últimos datos que tenemos es que solamente en 3 comunidades autónomas del territorio nacional se ha producido un ligero descenso en el último semestre de lo que va de ejercicio. Creo que recordar Madrid, Navarra, no me acuerdo si era Alicante o alguna zona de estas, ¿no? Y en Canarias, pues precisamente lo que se está produciendo, o han aumentado el precio del metro cuadrado de la vivienda en un 2,2%. Es decir, es verdad que efectivamente, como vemos, ya no se está produciendo ese ritmo tan importante de crecimiento en el precio. Existe una pequeña lentitud en el crecimiento que venía produciendo en los últimos ejercicios, pero lo cierto y lo claro está es que se está manteniendo como mínimo, y si no, pues creciendo un 2,2%, ¿no? O sea que creo que es un dato importante, ¿no? Y más en la situación económica y social y financiera en la que nos encontramos. Bien, han pedido varios de ustedes la palabra, la tendrán en cuanto retornemos al debate, que será dentro de unos momentos. Estamos en Canal 8 y estamos en el debate sobre las viviendas y las hipotecas. Nos acompañan, son los protagonistas del debate, don Jorge Violán Acevedo, agente de la propiedad inmobiliaria, colegiado. También nos acompaña don Juan Lorenzo Martín Hernández, subdirector de negocios de Caja 7, doña María del Carmen Cruz Hernández, mujer con hipoteca, y don Fernando Rodríguez, coordinador del programa de Bolsa Joven de la Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda del Gobierno Autónomo. Hemos tenido una primera parte inicial de debate y ahora vamos a escuchar los puntos de vista, las declaraciones sobre las viviendas y las hipotecas de don Pablo Matos, diputado del Partido Popular por la provincia de Santa Cruz de Tenerife en el Congreso de los Diputados, y de don Jerónimo Barrera Hernández, delegado de Ausban en el archipiélago canario. Vamos a escuchar esos puntos de vista. La Constitución consagra el derecho de los ciudadanos españoles a una vivienda digna, igual que lo consagra el derecho a un trabajo, y además dice que los poderes públicos, las administraciones, promoverán el acceso de todos los ciudadanos a una vivienda digna y adecuada. Por lo tanto, lo que ocurre es que hoy en día, con los precios que están las viviendas y con tanto en venta como en alquiler, pues desde luego hay muchos colectivos, sobre todo los jóvenes menores de 35 años, pero también otros colectivos que les es muy difícil o casi imposible acceder a una vivienda. El artículo 47 de la Constitución es pura falacia. Es decir, podemos coger la Constitución y repujarla en cuero y llevársela adelante a su señoría cualquier juez y poder exigir eso.
y vamos a seguirnos, va a ser una cosa de risa, es decir, eso no sirve absolutamente para nada, porque no es cierto. Pasa igual que la Constitución americana, el derecho también que tiene a ser feliz, no sirve absolutamente para nada, puesto que esto está en manos de la banca, y la banca es la que decide sobre si concede el préstamo para adquirir la ansiada vivienda o no, y también está en relación directa con el poder adquisitivo de cada uno. Las dificultades que están teniendo hoy los ciudadanos para acceder a una vivienda vienen motivados por dos cuestiones. Una, por el aumento del precio de la vivienda, que ha subido desde marzo del 2004 hasta ahora un 41%, y por el aumento de los tipos de interés. Esto hace que ahora muchos ciudadanos no pueden comprar una vivienda y que los que lo compraron hace 3 años les es muy difícil pagar su hipoteca, que ha subido pues alrededor de 240, 250 euros al mes. Indiscutiblemente la banca no va a prestar dinero a quien no tenga una capacidad de devolución de ese capital. Es decir, que tiene que ser que el dinero que entre en la casa no represente un porcentaje demasiado elevado. Y eso no está ocurriendo. Hay inseguridad laboral, hay inseguridad de todo. Esta crisis seguirá extendiendo y seguirá creciendo aún más. Y también subirán los tipos de interés, quieran o no, porque es debido a la inflación. Si se controla la inflación, puede ser que también se pueda frenar el tipo de interés, si no es imposible. No tiene conexión, es sentido común. No cabe duda que el Ministerio de Vivienda no ha cumplido todos los compromisos que había dicho. Lo cierto es que en marzo del 2004 había 19 de cada 100 españoles eran los que consideraban que la vivienda era uno de los 3 principales que tenía este país. Hoy, 3 años después, ya son 36 de cada 100 y además ese porcentaje se eleva al 50% en los menores de 35 años. Las políticas que ha llevado a cabo el gobierno hasta la fecha, como son las ayudas al inquilino, las ayudas al propietario para rehabilitarla y cederla, y la sociedad pública de alquiler, han fracasado. Para mí todo esto de las ayudas a la vivienda, para mí tiene un sentido electoralista que para mí, lo mío, de la forma que lo pueda mirar desde Ausbank, no lo consideremos adecuado. Primero porque la verdadera necesidad no está en los jóvenes. Con mis máximos respetos, esos jóvenes que están estudiando, que están empezando a trabajar, están en un mercado con una capacidad determinada, pero todavía afortunadamente tienen su vivienda con sus padres. ¿Qué es lo que el problema real donde está? En muchísimas familias que están conviviendo o mal viviendo 6 o 7 en una habitación. Y es lo primero que hay que hacer con las VPO, con las viviendas de protección oficial, y que son los ayuntamientos que hagan un reparto equitativo sobre esta materia. Al aumentar el precio de la vivienda un 41% en los últimos 3 años y al subir los tipos de interés, pues hoy hay muchas personas que antes podían adquirir una vivienda por el límite, llegaban por el límite a tener posibilidades de adquirirla, que ahora pues saben que no puede. Eso que origina que haya menos demanda de vivienda y entonces hay muchas promotoras que habían empezado ya sus viviendas y que no las pueden vender o se les retrasa mucho la venta. Aquellas que eran más fuertes o que estaban mejor preparadas pues lo están resistiendo bien y aquellas que tenían comprometidos muchos créditos pues tienen más problemas de liquidez. Personas que hayan comprado una vivienda en 180.000 euros posiblemente se va a quedar reducido a 140 o 130. Luego las garantías que le ofrecía la banca han desaparecido, es decir, ya no las tiene. Por lo tanto, esa alegría con que la banca antes daba el dinero ha desaparecido y al desaparecer eso, desaparece la venta de la vivienda y muchos constructores, como bien es la pregunta que me acaban de hacer, han empezado a presentar suspensión de pago, yo diría de forma inteligente, para no perderlo todo. Yo sé que en estos momentos pues, muchos ciudadanos no saben qué hacer por la incertidumbre de los tipos de interés. Yo les aconsejo que piensen bien si en estos momentos les conviene comprar, que hagan bien sus números, que lean bien la letra chica de todos los contratos bancarios para que sepan exactamente qué tipo de interés, hasta dónde pueden subir, si tienen esos seguros para mantenerlo en tipo que los proteja frente a las subidas de tipo de interés y lo mediten bien para luego no tener dificultades. Yo lo que le sugeriría a estas personas que cargadas de ilusiones se van a meter en el fregado de querer tener un día esa ansiada vivienda es que incluyan en la cesta de la compra, es decir, en los productos diarios la cuota de la hipoteca para que no
la pierda también. Porque no está en adquirir una vivienda al mérito, está en conservarla y luego que no la pierda, bien por el impago de una cuota o por cualquier otro título ejecutivo que haya firmado y van contra la vivienda. Es decir, mucho cuidado, mucha prudencia y sobre todo lo que hace falta es que los órganos competentes, bien las administraciones públicas, quien sea, ponga coto, freno a la inflación. Bien, han sido los puntos de vista de don Jerónimo Barrera Hernández, delegado de Ausban, del archipiélago canario, y del diputado en la Cámara Baja por el Partido Popular, del Partido Popular por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, don Pablo Matos. Y seguimos en la mesa. Usted, doña María del Carmen, es de la mujer con hipoteca, pero afortunada, ¿no? Usted no se ha quejado en absoluto, solo ha dicho, ha encontrado la bolsa de la vivienda, ¿no? Bueno, pues antes de dar con la bolsa de vivienda, pasé por muchas entidades financieras, incluyendo la que me otorgó el crédito, que era Caja Canaria, pero a través de la bolsa de vivienda joven, pero Caja Canaria, pues acudí en su oportunidad. Me dijeron que acudiera a la bolsa de vivienda joven, que era la que en su momento en el mercado pues ofrecía mejores ventajas. Pasé por entidades como el Banco Santander, la Caixa, y al hacer todo ese recorrido pues llegué a varias conclusiones. Una, que sí, es verdad, hay una cierta inflación en cuanto al precio de la vivienda se refiere, que frena un poco, pues hablo de los jóvenes, porque pues mis compañeros de trabajo, tenía una compañera que llevaba un par de meses pues viviendo en casa de sus padres, y pues al yo proponerle los beneficios que tenía la bolsa de vivienda joven, pues se incentivó a contratarlo. Y no solo eso, sino que también tenemos el miedo, y por eso no accedemos a lo que, pues, los tipos de interés que están subiendo cada día, y eso es lo que frena. O sea, no solo es el precio de adquirir la vivienda, de ir a comprar, sino también los tipos de interés, como se decía. Pues lo primero que hice y lo que me recomendaron era que previamente hacían un estudio de mi situación económica, cuántos eran los créditos que estaba en ese momento o estoy en ese momento cubriendo con mi sueldo, tanto el mío como de mi marido, que ninguno de los dos llega a 1.000 euros mensuales, y pues lo que me recomendaron es que no me podía comprar una vivienda mayor de 17 millones de pesetas, con lo cual estamos hablando de alrededor 104.000 euros, que sabemos muy bien que actualmente es casi irrisorio conseguir una vivienda en ese precio. Pues di con varias promotoras hasta que llegué a una que dentro de ese precio también incluían lo que era el garaje, el trastero, pues todos esos aditivos que no solo es que te venden el piso tal, sino que después te van incluyendo una serie de condiciones. Y pues gracias al precio y que reunía las condiciones para ello, pues me otorgaron el crédito. Oiga, y un poco, digamos, en el plano informativo, el programa de Bolsa Joven, ¿les facilita a ustedes, como su nombre indica, a la juventud, el acceso a la vivienda, pero no lo que no les garantizan es paralizarles o sí? También el precio de la hipoteca, la subida, los aumentos. De tipos de interés, sí. A ver, aclara eso porque eso es importante. Sí, aclararlo porque no sé si tú en algún momento lo has comentado, ¿no? Decir que, bueno, que la hipoteca joven como producto se crea concretamente, para que el público un poco lo conozca, se crea en el año 2001. Hace poco don Juan Lorenzo decía que en el año 2000 teníamos unos tipos de interés de un 5,28, que fue el máximo histórico, y justamente por ese motivo en ese momento el gobierno de Canarias crea en el año 2001 un producto hipotecario que además ha sido pionero en todo el Estado español. Es decir, no existía ningún otro producto específico como hipoteca joven en ninguna otra entidad bancaria, ni siquiera avalado por el propio gobierno, o sea, en ninguna otra comunidad autónoma. Eso consiguió que a lo largo de los años y tras la experiencia de la comunidad autónoma, que en aquel momento nos lanzamos a lanzar un producto de este tipo, sobre todo pensando que en ese momento la necesidad era esa, o sea, buscar una mejor financiación para los jóvenes, de tal manera que pudieran pagar
la vivienda con un tipo de interés reducido y con un amplio plazo de amortización. Realmente a partir de ahí muchas comunidades autónomas han adscrito a hipotecas similares. Hay entidades bancarias que han sacado hipoteca joven también, hipoteca joven La Caixa, hipoteca joven BBV, etcétera. Y qué bueno que decir que desde el año 2001 ya estamos hablando de cerca de 14.000, 15.000 jóvenes que se han beneficiado de esta hipoteca, de sucesivas hipotecas que hemos ido modificando y lógicamente adaptando también al mercado hipotecario, es decir, a los vaivenes de las subidas y bajadas de tipo de interés. Y en estos momentos sí hay que decir que, y lo veníamos hablando antes de comenzar el debate, que hay un punto importantísimo en esta hipoteca que es precisamente el techo o el máximo que nunca podrá subir la hipoteca más de esa cantidad, aunque el tipo de interés, el Euribor en este caso, más el diferencial que tenemos, que es un 0,50, suba más de esa cantidad. Actualmente, como en el caso de ella, su hipoteca, aunque mañana siga subiendo el Euribor más de lo que está subiendo ahora, ella no dejará de pagar más de un 5,95, que es el tope máximo, y que ya prácticamente estamos a puntito de alcanzar. Quizás a lo mejor en un mes o 2 meses posiblemente superemos ese tipo de interés, y ella, sin embargo, no va a haber subido su hipoteca, su cuota hipotecaria. Creo que esto es importante. Actualmente, hace 1 año y medio, cuando hicimos el convenio con las 4 cajas canarias, de las cuales hay una aquí presente, esto, en ese momento el tipo de interés estaba todavía muy bajo, estábamos hablando de un 2 y pico, ¿verdad? O algo así, un 3%, sí. Y no, la verdad que no preveíamos esta subida. Sin embargo, ahora mismo nos estamos dando cuenta de lo importante que es haber protegido esta hipoteca por arriba y permitir que precisamente el Euribor no le suba a los jóvenes que acceden a la vivienda, ¿no? Hay otro dato importante, y un poco tratándose del colectivo de jóvenes, también es el interés arrancado durante los 6 primeros meses, que es el 2,90, que siempre es donde más gastos hay. Bueno, pues un poco te dejan durante 6 meses pues un tipo de interés magnífico comparado a cómo va el Euribor. A mí, un poquito por alusiones, me gustaría explicar un poquito cómo es el análisis, porque a veces se dicen que si los bancos ahora dan dinero, no dan dinero, y un poco la salud del sistema financiero viene en un buen análisis de una operación de activo. Hay 3 conceptos fundamentales a la hora de analizar una operación de activo, que es la capacidad de pago, que antes hablamos un poco, que es la solvencia también, y es también el porcentaje de inversión sobre la tasación del bien que es objeto de esa hipoteca, ¿no? Estamos hablando de que hay una crisis dentro del sector financiero, de que existe inestabilidad, la volatilidad del mercado se está reflejando hoy en día en esa variación del Euribor hacia el alza, y todo ello viene con las crisis de las hipotecas de alto riesgo producidas en los Estados Unidos, ¿no? Y esto, explicando un poquito por ahí, es un mal análisis de una serie de hipotecas, se llama hipoteca de alto riesgo, donde no se ha tenido en cuenta ni la capacidad de pago ni el solicitante, ni la solvencia, ni el porcentaje de tasación, donde se daban hipotecas muy por encima del precio de la vivienda y a unos tipos de interés en principio muy bajos, que la subida luego ha hecho que esas familias que también eran de rentas muy bajas no pudiesen afrontar el pago de sus hipotecas, con lo cual luego esta cartera de inversión, entraríamos en otra cosa, se tituliza y bueno, se compra, se adquiere, y es un poco lo que ha producido el impago y la adquisición por parte de otras entidades de todo este paquete de hipotecas, pues la crisis dentro del sistema financiero, ¿no? Yo quiero decir en el sentido que cuando, bueno, todo eso provoca también una escasez de liquidez dentro de lo que es el sistema financiero, porque los bancos obtienen liquidez bajo 3 aspectos, que es el interbancario, el Banco Central Europeo y la captación de recursos ajenos de su cliente. Bueno, todo esto pues provoca un poco el que en momentos como este, pues el análisis a lo mejor de las operaciones financieras pues se hagan un poquito, aquellas entidades que son más alegres, entre comillas, pues sean un poquito más restrictivas, ¿no? Todo eso es fundamental a la hora de tener una buena salud dentro de lo que es el sistema financiero, ¿no? Un poco por eso me gustaría dejarlo claro. Bien, claro, es tanta los puntos de vista de este problema, que es complejo, ciertamente, que desde luego abordarlos así de una pincelada sutil y estar de acuerdo pero todos. ustedes sí tienen capacidad de síntesis, sí pueden hacerlo. Y estar de acuerdo todos, porque obviamente de todas las reflexiones que se han hecho, yo estoy absolutamente de acuerdo. Ya. Pero claro, aquí esto es como una pescadilla que se come el rabo, ¿no? El mercado realmente, es decir, las personas que quieren buscar un bien inmueble, un apartamento o un piso para vivir, se encuentran que había hasta hace 3 meses una turbulencia tremenda en prensa, la burbuja inmobiliaria, llevamos ya un par de años con esa reflexión. Los precios siguen subiendo de en torno al 15, 17%, al 20% también anual. Esto no puede ser. Bueno, ahora estamos en un escenario un poco distinto y más en el fin que perseguían los políticos y los medios de comunicación, que era, digamos, estabilizar de alguna manera los precios de valor de mercado.
También ha habido políticas nacionales y muy singularmente las políticas del Gobierno Autónomo Canario, abriendo expectativas no solamente en la adquisición, que aunque nosotros en España tenemos esa cultura tradicional de adquirir los bienes en propiedad, de incorporar una novedad muy importante que se usa en el resto de Europa como el tema de alquiler. Y ha intervenido no solamente significativamente el Gobierno de Canarias a través de la Dirección General de Vivienda, sino además a nivel nacional el Ministerio, copiando, tratando de ver un poquito qué mejoras podía incorporar a nivel nacional con la sociedad pública de alquiler. Y ahora pues nos encontramos con que las personas tenemos, o sea, los consumidores de vivienda, como Mari Carmen, tenemos unos bienes que son los mismos que hace un año o más nuevos, si se acaban de terminar, donde ya los precios no siguen subiendo a ese ritmo, están estabilizados. Incluso hay notas de prensa que ya en Cataluña han bajado un 2%, ¿verdad? Yo creo, que por mi sensibilidad, que están quietos, es un poco lo que estamos viendo, pero nos encontramos con contrapartida que la financiación, es decir, porque no todos hemos generado ahorro y estamos en los niveles bueno, pues de consumo y de satisfacción de las necesidades de los hijos, de la familia, y estamos hablando ahora en concreto de un derecho constitucional que es una vivienda. Las entidades bancarias, que también tienen una responsabilidad social, deberían de reflexionar y orientar políticas en contribución o en colaboración con políticas de ministerio, para, al igual que lo ha hecho la Caja Rural y otras cajas canarias, y esto en Canarias, podamos montar paquetes específicos para un mercado, un sector no solamente joven, sino además de unas necesidades que podemos tener disponibles. Muy bien, te ha pedido la palabra y la tendrá don Fernando en cuanto volvamos al debate, que será dentro de unos minutos. Bajo el título de las viviendas y las hipotecas transcurre el debate de esta semana en Canal 8 y dentro del programa de Crítica en 8 en el estudio, María del Carmen Cruz Hernández, mujer con hipoteca, don Juan Lorenzo Martín Hernández, subdirector de negocios de Caja 7, don Fernando Rodríguez, coordinador del programa de Bolsa de la Vivienda de la Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda del Gobierno Autónomo, y don Jorge Violán Acevedo, agente de la propiedad inmobiliaria colegiado. Hemos tenido dos partes del debate. En la segunda intervenían con sus opiniones grabadas don Pablo Matos, diputado del Partido Popular por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, y también lo hacía don Jerónimo Barrera Hernández, delegado de Ausban en el archipiélago canario. Vamos a escuchar ahora a la ciudadanía de la calle. Se ha hecho esta pregunta muy sencilla. ¿Qué opina de la subida de las hipotecas? Vamos a escuchar opiniones. Creo que el tema de precios, que calidad de precios con los sueldos se están disparatando. Es decir, creo que la gente joven hoy día no puede adquirir una vivienda y hipotecar una vivienda a 40 años y creo que es hipotecar toda su vida por culpa de una vivienda. Te puedo decir de la subida de las hipotecas, para nosotros ha sido un golpe fuerte y pienso además en la gente que necesita comprarla y que cada vez se le hace más difícil. ¿Y qué opino? Pues fatal, porque los sueldos no suben y claro. Pues me parece que es excesiva la especulación que se está llevando, sobre todo para la gente joven y para gente que no llega a un sueldo medio alto. Imposible llegar a una vivienda con los precios que hay hoy día en el mercado. Mal, porque aquí vivimos muy mal, los sueldos están igual y todo sube. Subida de precio de las viviendas, cuando yo pagué mi hipoteca la pagué al 14%, todavía están en el 4 y pico. Bien, bueno, opiniones para todos los gustos. Mayoritariamente hemos podido comprobar que la ciudadanía protesta, está en desacuerdo con esa subida, ese incremento de las hipotecas. Don Fernando iba a tener la palabra. Vamos a ver. Sí, bueno, yo quiero un poco apuntar a todas las últimas opiniones de la población. Decir que desde el Gobierno de Canarias ha sido una de las comunidades autónomas, no es la única, que se ha venido fomentando desde hace mucho tiempo ayudas específicas y subvenciones, aparte del producto de hipoteca joven que ya hemos hablado y que tampoco voy a
voy a insistir más, sino que simplemente decir que bueno, que es un producto que ahí está, que está disponible para todos aquellos jóvenes entre 18 y 35 años, pero sí decir que... ¿No hay límite presupuestario? Perdón, no hay límite. No hay límite presupuestario, o sea, salvo que las entidades bancarias, entre ellas está aquí, me lo pongan algún día, pero no lo creo. No están en suspensión de pagos. No, la verdad que las 4 cajas que actualmente colaboran con nosotros son las 4 cajas canarias, además de hecho ese fue el objetivo, o sea, conseguir un convenio con las 4 predominantes, y las 4 cajas eminentemente canarias colaboran de forma, vamos, buenísima en todo lo que significa el proceso completo de la concesión de la hipoteca, en conjunto con el Gobierno de Canarias a través de las oficinas. Pero sí decir que también el Plan de Vivienda de Canarias contempla toda una serie de paquetes de ayudas y subvenciones específicas para el acceso a la vivienda y eminentemente, sobre todo, para los jóvenes entre 18 y 35 años como colectivo preferencial. Es decir, dentro del colectivo de personas hay que decir, hay un dato que quería haber apuntado al principio del debate, el 15, el 20% de la población de Canarias es población joven, o sea, entre 18 y 35 años, que por otra parte hay que decir que además son los que preferentemente quieren acceder a una vivienda, o sea, son los que quieren independizarse en un momento determinado. Y que son, por otra parte, los que están teniendo también más dificultades a nivel de empleo, estabilidad laboral, sueldos, etc. Por tanto, colectivo preferencial, colectivo que desde el plan de vivienda se le están dando las mayores ayudas, de hecho, compatibles además con la propia hipoteca joven, o sea, una persona puede financiar con hipoteca y además obtener ayudas y subvenciones que en el caso de los jóvenes pueden llegar hasta 24.000 euros, las ayudas directas para el pago de la entrada, ¿no? Hay una cosa que quisiera apuntar, nada más que por abrir una cuestión. Creo que todos los agentes que trabajamos en el mercado, entidades bancarias, agentes de la propiedad inmobiliaria, todos los recursos que trabajamos de cara al público de información, creo que en estos momentos, más que nunca, aunque lo deberíamos que venir haciendo a lo largo del tiempo, está entre nosotros el dar una buena información, un buen asesoramiento en la constitución de una hipoteca y en lo que es la compra de una vivienda. Creo que es algo que en el mercado adolece, que muchos jóvenes y otros que no son jóvenes, que cuando se sientan delante de una entidad bancaria o se sientan delante de un agente de la propiedad en una inmobiliaria se les explique qué significa el Euribor, que el Euribor es un interés variable que puede subir, que puede bajar, qué significa el suscribir una hipoteca a 40 años, el diferencial, etcétera, etcétera. Y todo ese tipo de información creo que el público lo va a agradecer y va a ceder una hipoteca y va a ceder una vivienda en mejores condiciones y sobre todo no va a tener las sorpresas que en un momento determinado estamos teniendo y que muchos no se esperaban, ¿no? Al hilo de lo que comenta Fernando, yo creo que efectivamente, mira, las cajas tienen una cuota de mercado de todas las hipotecas que se hacen en España, en torno al 60%. Es decir, de cada 10 hay 6, que es la intermedia de las cajas de ahorros. Hay que hacer mucho en política, obviamente, o sea, hay que hacer, y particularmente más que hacer, lo que hace falta es comunicar esas políticas. Creo que efectivamente ha habido un poco de no difundirse suficientemente esa comunicación. Efectivamente, de que la gente, los usuarios, los consumidores potenciales que quieran comprar, sepan que existe ese producto. Porque obviamente si vas a una entidad bancaria que no esté en ese acuerdo, no va a nombrar esa referencia ni por asomo, ¿no? Estamos en una situación donde el usuario, es decir, el que quiere comprar una vivienda, tenemos un precio de venta al público que está estable, es un escenario estupendo. Hay una financiación disponible por parte de las entidades financieras y particularmente con los convenios en esa franja de edad de 18 a 35 años, que acuda el consumidor a un agente de la propiedad inmobiliaria profesional con garantía de 1.600.000 euros ante responsabilidades profesionales, es importante saberlo. Y por otro lado, es que las entidades financieras apliquen no unas referencias excesivamente estrictas para que la persona que pueda tomar un préstamo hipotecario lo pueda hacer con las ayudas y dentro de los programas, bueno, pues de una manera disponible. Porque estaba comentando esta mañana brevemente con un compañero que trabaja en una entidad de caja de ahorros y me estaba diciendo que, bueno, que antes estaban financiando hasta el 120%, hoy estrictamente al 80%. Sobre la capacidad de endeudamiento, una persona que vaya a pedir un préstamo admiten hasta un 33% de renta disponible para aplicar en cuota hipotecaria. Y que la demanda de préstamos, así de personas que entren por la puerta a las
entidades financieras a pedir préstamos ha bajado prácticamente de 2 meses ahora en torno al 50%. Absolutamente, Menos. un dato importante. Bien. Me gustaría, bueno, lo siguiente, en primer lugar, creo que estamos colaborando y de hecho se hizo una campaña publicitaria que le hicieron por primera vez las 4 entidades financieras conjuntas con el gobierno autónomo, dando muchísima información sobre la hipoteca joven canaria, ¿no? Y yo creo que el éxito que hay de la cantidad de operaciones que se han llevado a cabo por todos, yo creo que es importantísimo, ¿no? La cifra la diste tú antes, ¿no? Más de 14.000 jóvenes. Más de 14.000 jóvenes. 7.000, 8.000 viviendas financiadas. Con respecto a si antes se financiaba al 100% y demás, existe una regla que es el 80% del valor tasado. Pero hay personas que pueden tener otra situación patrimonial y que son susceptibles de que a lo mejor se financie el 100% de un valor tasado porque lógicamente su situación patrimonial es superior o no. O sea, eso depende de la política de riesgo de cada entidad financiera. Lo que está claro es que lo normal es que sea el 80% del valor tasado, ¿no? Pues por muchas razones, por seguridad de riesgos, por dotaciones en balance, muchas cuestiones que no son aquí las propias. Y lo de la capacidad de pago, por ejemplo, de un 30 un 33% está dentro de lo normal. Si nosotros unimos todo el gasto financiero de una unidad familiar, no puede superar lo que puede ser un 33, máximo, a lo mejor, máximo un 35%, entre otras cosas porque sabemos que en la unidad familiar pueden existir problemas, hay que destinar otra serie de gastos para cosas normales de lo que es la familia y debe ser una parte nada más de la renta disponible. Entonces yo creo que en líneas generales estamos dentro de lo que tenemos que estar, ¿no? Yo sí, pues como consejo que le puedo dar a los jóvenes que quieran y se atrevan a dar ese paso hacia adelante, o para mí es adelante porque el hecho de que yo actualmente esté comprometida al pago de 450 euros mensuales que me supone la hipoteca por lo que lo solicité, es igual a lo que viene siendo el alquiler para mí todos los meses. Entonces, eso fue un paso más allá que me llevó no solo a pensar que en 40 años pues me iba a hipotecar toda mi vida, porque realmente hay ciertos factores que influyen, ¿no? Ya cuando mi vivienda estaba construida, ya no costaba 17 millones de pesetas en un año, sino que me llegó a costar 22 millones de pesetas, con lo cual, si en este momento yo me insolvento con la entidad bancaria, factiblemente puedo venderla, pagarle a la entidad bancaria y sin embargo tengo un beneficio. O sea, no todo hay que buscarle la vuelta, es lo que yo digo, y ver esto. Ahora, las responsabilidades entre banco, entre gobierno, hay responsabilidades de cada uno de los componentes. Creo que el gobierno de Canarias es uno, a través de estas subvenciones, de estas ayudas que hace, es un paso adelante, es una puerta de que comunicándose entre gobierno, entidad bancaria, se puede llegar a un acuerdo y lograr que no solo los jóvenes, sino personas divorciadas, gente que pues de una manera u otra ha cambiado su situación y quieran independizarse, pues a través de alquileres, a través de serias otras posibilidades puedan hacerlo. Ahora, la capacidad de pago, sí le digo a los jóvenes que es muy importante que lo tomen en cuenta, porque cuando yo fui a una entidad financiera, a la primera que fui, yo le dije, mira, ¿hasta cuánto me puedo endeudar? Entonces me dijeron, bueno, pues tu capacidad de pago no puede exceder de 500 euros. Entonces, pues yo en base a esto, me fui a través del mercado a distintas promotoras, inmobiliarias. Es un poco de investigación, es querer buscar las cosas y es información. Creo que hay que divulgar más este tipo de información, pero yo parto del principio de que nada es imposible, de que es un problema no solo ajeno en España, sino que estamos viendo que Inglaterra, Estados Unidos, que vemos que es países del primer mundo, que tienen una economía fuerte, que incluso lo estamos superando ya estamos al 1,40 euros por dólar, con lo cual mi propiedad ahora, preferentemente en esos mercados, ya está adquiriendo un valor importante. Entonces, eso es lo que le aconsejo. Bien, bueno, nos queda solo para una última intervención, que yo le ruego que sea breve, para no agotar excesivamente el tiempo. Una última intervención, don Jorge Violán. Mari Carmen me parecen como muy sensibles, son vividos en su propia experiencia, ¿no? Remarco
la alternativa que tienen los usuarios o los consumidores de vivienda, el que pretenda comprar o alquilar una vivienda, que acudan a la agencia inmobiliaria, que tenemos acuerdos y convenios de relación con las instituciones, no solamente con los ministerios de vivienda, sino además con la Bolsa de Vivienda del Gobierno Autónomo, y que vamos a poder ofrecer y dar información para que el que vaya a comprar o alquilar una vivienda tenga la mejor información disponible, y además atribuida y dada desde un punto de vista profesional, en el sentido de que pueda valorar no solamente el análisis financiero que se le puede hacer en la inmobiliaria, donde se le puede evaluar sobre su renta disponible, la capacidad de endeudamiento y la cuota que se puede disponer, y orientarle bien los acuerdos de cooperación con las entidades que tiene el Gobierno de Canarias, o bien otras y eventualmente mejorarán. Obviamente, lo que sí debemos de tratar es que los precios de vivienda estén en la misma expectativa que tiene Mari Carmen, es decir, compró su vivienda hace un año aproximadamente, y ya dice que pues, su valor de potente de mercado está en torno a los 22. Yo no digo que supere tanto, pero que obviamente el que hace una inversión en un bien raíz, en una casa, un apartamento, pretende que el importe de hipoteca sea más o menos, si acaso un poquito más efectivamente que el alquiler, y hacerse con la propiedad, porque sabe, y tradicionalmente tenemos la cultura, de que va a haber una plusvalía pasado el tiempo. Y que, bueno, eso es lo que parece ser que va a marcar un poco el ritmo de acontecimientos. Muy bien, muchas gracias, don Jorge Violán. Don Juan Lorenzo Martín, un tema muy lo que quiero decir que, bueno, hay dos datos que son reales, dos datos que se están produciendo ahora mismo, y es, bueno, el importe de la vivienda está claro que, bueno, que es el que es, y el tipo de interés está subiendo, ¿no? Indudablemente se está produciendo pues, un encarecimiento de la cuota que cada unidad familiar está destinando todos los meses a financiar su vivienda, y por tanto un poco la recomendación que queremos dar es la siguiente: o sea, hay gente que quiera buscar una vivienda, pues intentar adecuar, hacer un buen análisis del tipo de vivienda que esté perfectamente adecuada a su renta disponible, y que, bueno, que se busque la operación correcta y perfecta para poder financiarla. Yo creo que en momentos como estos, donde los tipos de interés están despuntando hacia el alza, pues hay que un poco hacer a lo mejor más números que se hacían anteriormente, ¿no? Y saber que vivimos en una economía global, y saber que vivimos la economía cíclica, y saber que hay distintas etapas y distintos procesos por los que pasan los tipos de interés. A veces nos tocan tipos de interés a la baja, otras veces al alza, y siempre intentar hacernos pues, distintos escenarios que sean optimistas y también escenarios pesimistas, un poco para saber en cada momento en qué nos movemos, ¿no? Muchas gracias, don Juan Lorenzo Martín. Doña María Carmen Cruz, una última intervención. Pues... ¿Usted quiere agregar algo a lo que ha dicho? Pues nada, que es un problema que tenemos actualmente, que nosotros venimos con una mentalidad de que pues aquí no solo en España, sino también en todo lo que es Latinoamérica, estamos acostumbrados a querer comprar, a querer adquirir bien. Creo que una de las mejores maneras de que pues tu dinero a lo largo del tiempo, no solo ver la vivienda como un derecho, sino también como una oportunidad de que el día de mañana pues deja a tus hijos hipotecados o no, pues con un bien, que para mí no es dejarlos hipotecados, porque ya le digo, son bienes inmuebles que en algún momento no sufrirán esa depreciación como hay otros bienes inmuebles, bienes muebles, como vemos los coches, que nada más sacarlos del concesionario puedes dar 25.000 euros, 4 millones de pesetas, y sobre la marcha te quedan en 10. Ay, dígame, pero es que no estaba previsto, pero bueno. Es de tranquilidad y sosiego. Que se informe el que quiera comprar, y que efectivamente hay disposición, las entidades están disponibles para poder tomar préstamos. Bien, no hay excesiva turbulencia. Muchas gracias, don Fernando Rodríguez. Sí, yo también, como todos han apuntado, del cual yo creo que estamos los cuatro de acuerdo con todo lo que se ha dicho esta noche aquí. Consejo a todo el mundo, lo apuntaba Mari Carmen y creo que es importantísimo: la compra de una vivienda no es algo que como igual que me voy a comprar una camisa o unos zapatos que lo puedo ir a devolver pasado mañana. Creo que hay que buscarla. Creo que hay que buscar la vivienda adecuada, no solamente por características, ubicación, comunicaciones, etcétera, sino también que seamos capaces de pagarla, ¿no? Creo que una persona que en un momento determinado produzca una cierta dificultad en su familia por el pago de la vivienda puede ser un verdadero problema para ella, incluso pues un fracaso como independencia, ¿no?, de la unidad familiar. Y que incluso pues eso conlleva que en un momento determinado hasta otros proyectos de vida
no sé, comprarte un coche, ir de viaje, etcétera, no puedas ni siquiera realizarlo, con lo cual al final tu modelo de vida llega un momento en que se resiente, ¿no? Y yo creo que eso es importantísimo, no precipitarnos en la compra de la vivienda, buscar todas las ayudas y subvenciones posibles. Nosotros sabemos que incluso hay personas que con las condiciones de hipoteca joven han ido a su entidad bancaria habitual, que no son las 4 con las que tenemos convenio, y han renegociado con ellas las condiciones, es decir, oye, aquí en este lado me conceden esto, o tú me concedes algo parecido, o voy a pasar toda mi nómina, voy a pasar todos mis ingresos de la cuenta a otra entidad. Y que sabemos que si son 14.000 los que nosotros tenemos censados en nuestra base de datos, sabemos que posiblemente muchos otros jóvenes han accedido también gracias a una autorregulación del mercado que se ha producido con productos de este tipo, ¿no? También decir tranquilidad, coincido con Jorge en ese sentido, creo que el mercado se autorregula. Efectivamente, fíjense que años anteriores teníamos precios de las viviendas más bajos, tipos de interés muy altos, ahora tipos de interés altos, el precio de la vivienda se ralentiza. Yo coincido, y él y don Jorge lo tiene que saber, y seguramente Juan Lorenzo también, en el sentido que cada vez los propietarios les cuesta y las promotoras les cuesta más vender una vivienda. Antiguamente se vendía la vivienda muy rápidamente, en cuestión de una promoción estaba vendida prácticamente sin haberse terminado, y ahora mismo estamos encontrándonos con promociones que acaban y que no se han terminado de vender todas las viviendas, cada vez se está ralentizando más. Eso lo que va a producir que tarde o temprano el precio tenga que bajar si el promotor quiere vender o el particular quiere vender, y eso va a ser beneficioso en un momento determinado para todos los usuarios. Decir que el precio cada vez está subiendo menos, todos los hemos apuntado aquí. Canarias tenemos la ventaja de ser también, según datos del Ministerio de Vivienda, de ser una de las comunidades autónomas donde menos crece el precio de la vivienda, y que bueno, que entre eso yo creo que en un momento se compensará con la subida de tipos de interés y se volverá a autorregular todo y volveremos a una cierta tranquilidad. Muy bien. Y nada más, o sea, aconsejo que bueno, que acuda a cualquiera de nuestras oficinas, aunque no sea a suscribir la hipoteca, o a pedir una ayuda, sino incluso a nivel de información y asesoramiento, que también para eso estamos, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias a ustedes que han participado, que han protagonizado este debate, también a quienes lo han hecho, don Pablo Matos y a don Jerónimo Barrera, a través de sus declaraciones, y por supuesto a la ciudadanía de la calle que ha opinado sobre la subida de las hipotecas. Nuestro propósito con este debate era aportar más información, más documentación a la ciudadanía. Se ha hablado aquí de la existencia de una incomunicación prolongada y bueno, pues vamos a combatir eso. Vamos también a hacer votos para que bajen los precios de las hipotecas, para que suban los sueldos, lo cual pues dará una mayor estabilidad a esa capacidad de adquirir una vivienda o simplemente de alquilarla, ¿no? Es decir, y nada más, desearles, como siempre, a aquellos de ustedes que evidentemente quieran comunicarse a través del correo electrónico, no olviden, está a pie de pantalla la dirección en este momento, pues bueno, pues aporten sus puntos de vista, que pueden coincidir o no con los que aquí se han expuesto. Aquí acabamos el debate de hoy, un debate que continuará con otros temas, otros aspectos relacionados con la vivienda, que sigue siendo uno de los problemas cívicos que en la actualidad más preocupan a nuestros conciudadanos. Muchas gracias a todos y desearles como siempre lo mejor. Les deseamos a la mujer lo mejor, es que sean felices en la medida de lo posible, con una vivienda más barata si es posible, claro.